Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal favorito donde desgranamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas. Hoy estoy súper emocionado de traeros un tema que, os lo aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en uno de los torbellinos mediáticos más seguidos del momento, Can Yaman. Y sí, amigos, el titular no miente. Tenemos pruebas, o al menos indicios muy fuertes, de que nuestro queridísimo Can Yaman ha estado ardiendo de celos. Y lo que es más, ha protagonizado un gesto que, creedme, no pasó desapercibido para nadie. Así que preparad las palomitas, porque la historia que os voy a contar tiene todos los ingredientes: amor, pasión, rivalidad y por supuesto esos celos que nos encantan a todos. Si aún no os habéis suscrito a nuestro canal, ¿a qué estáis esperando? Dadle al botón de suscribir y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Pues bien, vamos a entrar en materia. Todos conocemos a Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su físico y su talento. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y desde entonces, su vida personal, especialmente su vida amorosa, ha sido objeto de constante escrutinio. Hemos sido testigos de sus romances, sus rupturas, y cada movimiento suyo es analizado al milímetro por la prensa y sus miles de fans. Y ahora parece que tenemos un nuevo capítulo de su vida sentimental que está dando mucho que hablar, y no precisamente por un gesto romántico sino todo lo contrario. La historia que ha puesto a todos los focos sobre Can Yaman y sus presuntos celos tiene que ver con un evento reciente, una aparición pública donde estaba acompañado, y la presencia de otra persona que al parecer encendió todas las alarmas. Hablamos de la bella y talentosa. Y aquí es donde entra el juego la intriga. Can Yaman y han sido objeto de rumores de romance durante un tiempo. Aunque ellos mismos no han confirmado ni desmentido explícitamente su relación en muchas ocasiones, sus apariciones públicas juntos, sus interacciones en redes sociales y los avistamientos de paparazzi han alimentado sin cesar la especulación. Y en esta ocasión, el escenario fue un evento en. Can Yaman estaba allí, radiante como siempre, compartiendo momentos, sonriendo a las cámaras, y la presencia de a su lado, por supuesto, hacía que la atención se multiplicara. Pero el meollo de la cuestión no está solo en su presencia conjunta, sino en un detalle específico, un gesto que, como digo, no pasó desapercibido. Según testigos presenciales y las imágenes que rápidamente circularon por las redes sociales y los medios, hubo un momento en el que estaba conversando animadamente con otra persona. Y aquí es donde nuestro protagonista, Can Yaman, hizo acto de presencia, pero no de una manera sutil. Dicen que los celos son uno de los sentimientos más primarios y a la vez más difíciles de controlar. Y parece que Can Yaman, a pesar de su fama y su templanza aparente, no es inmune a ellos. En este evento estaba charlando con. Quizás se trataba de un colega de profesión, un amigo, o incluso alguien que simplemente se acercó a saludar. Lo importante es que en ese instante Can Yaman, según cuentan, sintió una punzada. Y el gesto que lo delató, el que encendió las alarmas y provocó los titulares, fue este: Can Yaman, sin mediar palabra, se acercó al grupo donde estaba ahí. Pero no se acercó para unirse a la conversación de forma amistosa. No. El actor, con una expresión que muchos describen como tensa, casi desafiante, interrumpió la charla. Y no solo eso, sino que realizó un movimiento que fue interpretado como una clara señal de posesión, o al menos de querer marcar territorio. Las imágenes, aunque a veces un poco borrosas o tomadas desde lejos, muestran a Can Yaman, por ejemplo, colocando una mano en el hombro de una manera un poco más firme de lo habitual, o quizás rodeándola con el brazo, separándola sutilmente de la persona con la que hablaba. Otro detalle que se ha comentado es la forma en que miró a, una mirada que podría interpretarse como una advertencia silenciosa. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que los observadores más avispados captaran la tensión en el ambiente. Lo fascinante de estas situaciones es cómo un pequeño gesto puede decir tanto. Para algunos pudo haber sido una muestra de afecto, una forma de decir, aquí estoy yo. Pero para muchos, especialmente en el contexto de los rumores de romance y la intensa atención mediática sobre su vida privada, fue una manifestación clara de celos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido esa pequeña punzada de envidia o incomodidad cuando la persona que nos interesa está charlando animadamente con alguien más? Analizando este comportamiento podemos pensar en varias cosas. Por un lado, podría ser simplemente que Can Yaman es un hombre apasionado y posesivo,
que no teme mostrar su sentimiento. O quizás la presión de la fama y el hecho de que su relación, sea cual sea, esté bajo el microscopio, le lleva a reaccionar de forma un poco impulsiva ante cualquier cosa que pueda ser malinterpretada. Además, no podemos obviar el hecho de que Can Yaman es un hombre muy deseado. Recibe miles de muestras de admiración y cariño de sus fans, y es natural que cuando él mismo está en una relación, o al menos, en un proceso de conocer a alguien, se sienta protector. En este caso, si estaba hablando con alguien que podría ser percibido como un competidor o simplemente alguien que atrae la atención de ella, la reacción de Can Yaman, aunque llamativa, podría ser comprensible desde una perspectiva humana. Y aquí entra la magia del detrás de cámaras de la vida de las celebridades. Vemos la imagen pública, la alfombra roja, las sonrisas perfectas. Pero detrás de esas fachadas hay personas con emociones, con inseguridades, con las mismas pasiones que nosotros. Este gesto de Can Yaman nos recuerda que a pesar de ser una estrella mundial, sigue siendo un ser humano con sus propios sentimientos. Las redes sociales, por supuesto, explotaron tras este incidente. Los fans de Can Yaman se dividieron entre quienes defendían su acción como una muestra de amor y protección, y quienes la criticaban como una falta de respeto hacia la persona con la que hablaba. Los hashtags relacionados con Can Yaman, sus celos y el evento en cuestión se volvieron tendencia en cuestión de horas. Es interesante cómo la narrativa mediática se construye a partir de estos pequeños detalles. Un gesto, una mirada, una mano en el hombro pueden convertirse en el titular de un día y generar horas de debate y especulación. Y aquí, mis amigos, es donde nuestro trabajo de desgranar la información cobra sentido. No se trata solo de informar, sino de analizar, de intentar comprender las motivaciones, de ver las diferentes capas de una historia. ¿Fue un despliegue de celos desenfrenados? ¿O fue simplemente una forma un poco torpe de reafirmar su presencia? La verdad es que sin poder leer la mente de Can Yaman, solo podemos interpretar lo que vemos y lo que nos llega a través de las fuentes. Pero lo que es innegable es que el gesto fue impactante y dejó una huella. Y para los que seguís de cerca la vida de Can Yaman, esto añade una nueva dimensión a su figura. Lo vemos como el galán irresistible, el actor carismático, pero también, quizás, como un hombre con un lado apasionado y posesivo que en ocasiones se le escapa. Y eso, para muchos, lo hace aún más interesante y cercano. Pensad en la presión que deben sentir estas personalidades. Cada movimiento es vigilado, cada palabra analizada. Si actúan con demasiada frialdad, se les acusa de distantes. Si muestran emociones, se les tacha de inmaduros o posesivos. Es un equilibrio delicado, y a veces es inevitable resbalar. Este incidente en particular nos da pie a reflexionar sobre las relaciones en la era de las redes sociales. La visibilidad constante, la opinión pública siempre presente, los rumores que vuelan a la velocidad de la luz. Todo esto puede afectar la forma en que las personas se relacionan, e incluso cómo expresan sus sentimientos. En resumen, lo que parece haber ocurrido es que Can Yaman, en un evento social, ante la presencia de otra persona con la que ella conversaba, mostró un comportamiento que muchos interpretaron como celos. Un gesto específico fue el detonante de esta interpretación generalizada. Y así, una vez más, Can Yaman se encuentra en el centro de la atención mediática, esta vez por un indicio de su lado más humano y apasionado. Es fascinante cómo un momento tan efímero puede generar tanta conversación. Y es por eso que nos encanta traeros estas historias, para compartir con vosotros las últimas novedades del mundo de la fama y sobre todo, para debatir y analizar juntos. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llega nuestra historia de hoy sobre los presuntos celos de Can Yaman y ese gesto que ha revolucionado las redes. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tan detallado como yo. Ha sido un placer desgranar este acontecimiento con vosotros. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman estaba realmente celoso? ¿O fue una interpretación exagerada de la prensa y los fans? ¿Qué pensáis de este tipo de comportamientos en las relaciones de las celebridades? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir recibiendo más contenido exclusivo y análisis a fondo del mundo del espectáculo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema.
Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para uniros a nuestra gran familia, y no perderos nada de lo que está por venir. Os prometo que iremos trayendo contenido que os mantendrá pegados a la pantalla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.